Déjenme invitarlos a reflexionar un poco juntos. Llevamos ya mucho tiempo, desde aquel día en que anunciamos que había aparecido un virus en Argentina, que se hacía muy difícil controlarlo, desde aquel día que les hablé de que era una batalla difícil, porque peleábamos contra una enfermedad que no teníamos cómo prevenirla y no teníamos cómo curarla. Y viendo las experiencias que nos llegaban de Europa y de otras latitudes del mundo, fuimos armándonos los argentinos, este presidente con estos gobernadores y con el resto de los gobernadores del país, fuimos preparándonos para enfrentar la situación. Y ya llevamos muchos días de lucha, de hacer frente al problema. Dicen las encuestas que 1 de cada 5 argentinos no está conforme con los mecanismos de cuarentena, de aislamiento. Y yo los entiendo, porque la verdad es que el 100% de los argentinos hubiéramos querido no tener que aislarnos, hubiéramos querido seguir disfrutando de nuestra vida cotidiana y hubiéramos querido que la economía siguiera funcionando mucho mejor de lo que estaba. Esa era la ilusión que yo traje el 10 de diciembre, cuando llegué al gobierno. Han pasado 6 meses, para mí, para Horacio, para Axel, desde el día que asumimos nuestras funciones. Y la verdad que en esos 6 meses nos tocó una muy difícil, que es enfrentar la pandemia. El coronavirus es ese enemigo invisible, que uno nunca termina de saber cuándo acaba de derrotarlo. Cuando parece que las cosas se tranquilizan, empieza a aparecer y empieza a focalizarse, y además se transmite a una velocidad hoy mucho más rápida que al inicio de todo esto. ¿Cuál es la razón? La razón es que aumentó la circulación, y cuando aumenta la circulación humana, se profundiza el contacto humano y la transmisión se hace mucho más fácil, la transmisión del virus. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros sabíamos que íbamos a tener el problema focalizado en los centros urbanos, donde la densidad demográfica era más clara. Y sabíamos que había un riesgo muy claro en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en eso que llamamos área metropolitana de Buenos Aires, que objetivamente es, en términos demográficos, una sola cosa, más allá de que haya una avenida que se llama General Paz que divida jurisdicciones. Lo cierto es que lo que hemos observado es que en los últimos tiempos allí los casos crecieron exponencialmente. Hoy prácticamente el 97% de los casos que se detectan ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires y los últimos 20 días el aumento de la velocidad de contagios es llamativo. En los últimos 20 días en el AMBA los casos aumentaron un 147%. En los últimos 20 días los fallecidos en el AMBA aumentaron un 95%. Objetivamente, esto era algo que sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacer frente. Lo cierto es que, como les dije el primer día, nosotros necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos, absolutamente a todos, los argentinos. Y lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen. Para muchos, esto que estamos resolviendo y estamos disponiendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económicas, yo lo sé. Pero quiero serles franco,
Dice el Banco Mundial, no Alberto Fernández, que es la crisis económica más grave desde el año 1870. Y no habla de la Argentina, habla de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia. Ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo, precisamente porque vislumbraron la posibilidad de un rebrote de la pandemia allí en lugares donde todos creían haber superado ya el problema. Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. El único que conocemos. De lo que estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesan tanto ese número trágico de 1000 personas que dejaron de estar entre nosotros. Y por eso, por la conciencia que nos genera que no haya más muertos, es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó, todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave. Y en esto yo podría llenarlos de datos, qué sé yo. Más de 2000 respiradores incorporamos al sistema de salud. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, todo el apoyo que pusimos en materia hospitalaria para generar hospitales que estaban sin terminar de inaugurar y demás, y Axel hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría su sistema colapsado. Yo quiero que todos entiendan el enorme esfuerzo que hicimos todos. Si Horacio no hubiera hecho el esfuerzo con el detectar en los barrios populares de Buenos Aires y hubiera podido seguir a los contactos estrechos, aislarlos en hoteles que la misma ciudad contrató, otros serían los resultados que hoy estaríamos exponiendo. Entonces yo lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, que tenemos que enojarnos con la enfermedad. Todo esto que nos pasa es producto de la pandemia, no de que nos aislemos. Aislarse genera tedio, genera enojo, genera malestar. No poder abrazar al ser querido nos pone mal, pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos 1000 argentinos que nos dejaron. Y por esos 1000 argentinos no podemos dejar que ese número crezca sin que nosotros